Exacto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carla Lovelo, soy la secretaria del Instituto de Estudios Judiciales de Avellaneda, Lanús. Esta jornada se hace en conjunto con el Instituto de Estudios Judiciales también de Lomas de Zamora. Vamos a presentar a la licenciada María Rosa Banela, fonoaudióloga de planta del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, prestadora de la obra social del Poder Judicial de la Nación, directora del curso Comunicación y Oratoria, docente de cursos sobre comunicación, oratoria para el liderazgo, comunicaciones orales afectivas y equipos eficaces de trabajo en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disertante en congresos, seminarios y talleres en temas de especialidad en instituciones como Universidad de Palermo y Sociedad Argentina de Pediatría, entre otras, participante como oradora en los programas radiales y televisivos Hablemos de Salud y Puerto Salud, ex docente de la Cátedra Terapéutica Foniátrica de Farmacia de la Universidad de Medicina de Buenos Aires. Así que, bueno, la dejamos acá con la licenciada. Y una aclaración antes que estuvimos advirtiendo con la licenciada, nosotros teníamos pautada para la segunda jornada el lunes próximo 16, y como es feriado, se pasa para el lunes siguiente, ¿no es así, licenciada? Sí, para el 23 de agosto, ¿sí? Así que hay una modificación en cuanto a la segunda jornada, que sería pautada para el 23 de agosto. Sin más, los dejo ahora para que, con la disertante, para que hable de acá de lo que teníamos pautado para la jornada de hoy, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Carla. Muchas gracias a todos y a todas por participar, especialmente al Instituto que nos da esta posibilidad, este encuentro para compartir inquietudes, saberes y para poder difundir esto que nos parece una herramienta tan interesante como es la voz. La verdad que les agradezco mucho a la institución de tener este encuentro. Bueno, después, cuando podamos hacer un intercambio, me gustaría que me digan cada uno cuál es su actividad. Nosotros, en realidad, toda la actividad, todo el ser humano en su ámbito familiar, social, laboral, todos utilizamos la voz. Es una forma de la forma que tenemos los humanos de comunicar, ¿no es cierto? Comunicar, poner en común, compartir algo. Pero hay todavía profesiones y tareas que son muchísimo más expuestas, como en este caso tan especial, yo diría los maestros, ¿no? Los maestros es un capítulo aparte en lo que tiene que ver la voz y la palabra, sobre todo en este contexto que tenemos que estar con el barbijo. Acá el tema del barbijo me quiero detener un segundito y después vamos a un poquito de anatomía, fisiología, vamos a describir un poco el objeto de estudio como es la voz. El barbijo, escuché decir, la verdad que a mí me cuesta hablar, ¿no?, con el barbijo, me parece que como que nos pone una barrera, yo creo que a todos nos sucede lo mismo. Hay un médico otorrino que dijo, bueno, pero por un lado el barbijo mantiene un poco humidificada la boca, digamos las cuerdas vocales que ahora vamos a ver. Sí, es cierto, acá nosotros siempre tenemos, no sé si se ve, el agüita, porque hay que hidratar. No es porque el agua vaya a pasar directamente a la laringe, porque si no estaríamos muriendo aspirados, pero siempre humidifica todas las mucosas adyacentes, lo que está alrededor de la laringe, que ahora vamos a mostrar lo que es. Bueno, la voz y la palabra, superestructuras. ¿Por qué? Porque no tienen órganos y sistemas propios, porque no tenemos una cosa especialmente para hablar y para decir la palabra, no. Cuando nosotros nacemos, cuando el niño sale, la niña del seno materno, lo primero que hace para preservar la vida es que tiene que hacer respirar. Si no respira, se muere. ¿Y por dónde respira? Nariz, boca, laringe, tráquea, bronquio, su ruta. ¿Y después qué tiene que hacer? Tiene que alimentarse. Bueno, eso se hace, o sea, esa respiración, esa ventilación para empezar a vivir se hace a través de la laringe. Y después tiene que alimentarse. Y también acá interviene la laringe. ¿Por qué? Porque la laringe, que es este tubo cartilaginoso, que lo vamos a ver en la foto, que si nos tocamos acá, la nuez de Adán, que sería el cartílago tiroides, que es el que constituye la laringe, así cartílago como este de la oreja, esto es un cartílago, lo que está acá, este tubo, bueno, por ahí pasa el aire. Y ese tubo tiene una tapita, que es la epiglotis, que es la que evita que la comida se vaya por donde tiene que pasar el aire. Entonces, no se olvide que están la laringe y la faringe así,
Entonces, el aire pasa acá y la comida pasa por el otro lado. Por eso a veces cuando nos atoramos hacemos... ¿Por qué? Porque la segunda barrera son las cuerdas vocales, pero no está el epíglotis, pero cuando hacemos una deglución un poco apurada o mal, o se va la comida por otro lado, ahí, donde están las cuerdas vocales, que se llama ese lugar glotis, ahí se produce también la otra barrera para que no pase líquido, comida, nada. Ese lugar donde están las cuerdas se llama glotis. Donde hacemos, a ver si podemos mostrar la fotito de las cuerdas vocales y la laringe, así vamos identificando el objeto de estudio. Estamos preparados para poder ver las cuerdas vocales y acá las tenemos. Acá están, acá tenemos la parte donde está el ángulo más estrecho, era cartílago tiroides, donde se insertan las cuerdas vocales, y la parte de atrás los aritenoides. Bueno, acá vemos dónde está, un poquito rápido, eso, ahí está, quedémonos ahí. Ahí donde está la flechita, ahí tenemos la ubicación, se ven las cuerdas vocales. Y ahí está la laringe, y esa parte de la flechita que dice flujo de aire, ese es el aire que llamamos soplo expiratorio, que sale de los pulmones, pasa por la laringe, ayuda a la vibración de las cuerdas. ¿Por qué digo ayuda? Porque en realidad se mueve por una inervación del nervio recurrente, pero esto ayuda, facilita la vibración del borde libre de las cuerdas, y sacamos entonces la voz en función fonatoria cuando queremos hablar, y si no sacamos el aire simplemente en función ventilatoria. Bueno, ya está, creo que lo hemos visto. Entonces, el lugar donde se juntan las cuerdas vocales, ¿qué son? Son músculos revestidos de mucosa, o sea, responden a las leyes musculares y a las de las mucosas. Se entrenan y se estropean como los músculos y como las mucosas. Entonces, cuando nosotros queremos entrenarlas, podemos, como entrenamos cualquier otro músculo del cuerpo, y también se estropean, como se estropea cualquier otro músculo del cuerpo que esté mal usado, por mal uso. Y ahora cuando decimos que es mucosa, mucosa así como la del ojo, la nariz. A ver, vamos a pensar, yo se los digo, pero ustedes lo van pensando mientras tanto. Yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que irrita a las mucosas? Porque lo que irrita a la mucosa me está irritando las cuerdas vocales. Lo que pasa es que yo no las veo. Yo si me veo el ojo irritado, digo, ay, está colorado, tengo el ojo irritado. Pero la cuerda, no. La cuerda, ¿cómo me avisa? Me pica, me raspa, me avisa así. Pero la verdad que la laringe es muy noble porque aguanta muchas cosas. Lo que sí no es tan noble, ojo con esto y lo quiero decir, ya que tenemos este espacio, el oído, ojo. Nosotros podemos hacernos los vivos, hacer algunos excesos, diríamos, fonatorios, pero no con el oído. El oído hay que cuidarlo mucho porque una vez que se deterioró, que se deterioran las que se llaman células ciliadas, bueno, del oído interno, se estropean, se van gastando igual con el tiempo, todos vamos perdiendo audición, pero los que estamos sometidos a ruidos muy fuertes se estropean y ya eso no tiene solución. La laringe sí la podemos entrenar, podemos ayudar a que funcione mejor, pero el oído lamentablemente no, por eso insistimos tanto en cuidar mucho de los ruidos fuertes, sobre todo en los más jóvenes, que tienen mucho por delante, y para que no se estropeen y queden sordos prematuramente. Eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, entonces vamos con la primera diapositiva para ir. La articulación es la arquitectura de la palabra. Bueno, ¿esto para qué nos sirve? Para decir que nosotros cuando hablamos, cuando movemos los órganos fonoarticulatorios, si lo hacemos de una manera apropiada, es decir, con una buena cantidad de aire que hemos tomado y abrimos bien la boca y hablamos a un ritmo natural, normal, sin apurarnos mucho, ni tampoco, bueno, va a facilitar la salida del sonido. Si yo hablo como para que el otro se pueda ayudar un poco leyéndome los labios, seguramente la voz va a salir mejor. ¿Por qué? Porque le permito que salga, que ese sonido no quede atrapado acá, que yo lo pongo acá, con el barbijo. Por ejemplo, cuando estamos con el barbijo. Cuando tenemos que hablar con el barbijo
de manera más abierta, tener una articulación más abierta. Eso nos va a permitir que el otro, aunque no lea los labios, nos escuche mejor y nosotros hagamos menos esfuerzo. Por eso que es tan importante articular bien, detenernos un poco en darle a cada letra, o sea, a cada fonema, el valor que tiene en la palabra. Yo me acuerdo que una vez le dije a un paciente que tenía, mirá, cuando vos en una secuencia numérica te olvidás, no decís algún número, ya el número no es el mismo. Bueno, acá pasa lo mismo, si yo en una palabra me como una letra, ya no es la misma palabra. Entonces hay que darle a cada fonema la importancia que tiene y nos va a facilitar la emisión de la voz. La siguiente, por favor. Acá tenemos las pautas para una correcta emisión vocal. La próxima. Sí. Este es el tipo. Bueno, acá tenemos el acto ventilatorio, la respiración. Muy bien. ¿Ven que tenemos la forma de los pulmones como si fuera un triangulito? ¿Qué quiere decir esto? Que arriba es más chiquito y abajo es más grande. Y eso que ven acá abajo es el diafragma, lo que está abajo de los pulmones. O sea que si yo tomo aire así, levantando los hombros, la cantidad de aire que voy a tomar va a ser mucho menor que si la llevo primero abajo y después ya se va expandiendo hacia la parte superior. Por eso decimos que la respiración correcta, óptima, para hablar, para cantar, es la costodiafragmática, es decir, la que va a la parte baja de los pulmones, que me ayuda a tener lo que habíamos nombrado antes, el soplo expiratorio, o sea, ese aire que va a salir donde estamos en la expiración, ¿ven la flechita roja que va para arriba? Bueno, me va a facilitar, habíamos dicho, el movimiento del borde libre de las cuerdas vocales, que es las que tienen que hacer este movimiento, abren y cierran. Les cuento para que sepan que cuando están abiertas se llaman abducción y cuando están cerradas, adducción, que para que fonar bien tenemos que tener una aducción, o sea, que se tienen que juntar en la línea media en forma perfecta y completa, si no hay escape de aire y tenemos algunos problemas en la fonación. Bueno, y acá vemos en la otra diapositiva, donde dice movimiento ventilatorio de la respiración costal, cómo se abren y cierran las costillas cuando nosotros permitimos el ingreso del aire. ¿Por dónde tiene que ingresar el aire fisiológicamente? Es por la nariz. Por la nariz, en función respiratoria, conviene respirar por la nariz y sacamos en forma de sonido por la boca. Pero, obviamente, cuando cantamos, no podemos estar, a veces no tenemos tiempo de estar, porque claro, el aire por la boca entra más rápidamente y entra mayor cantidad y más rápido. Entonces para cantar, bueno, usamos la boca. Pero la respiración fisiológica es a predominio nasal, es decir, especialmente por la nariz. ¿Por qué? Porque el aire entra humidificado, libre de impurezas y a la misma temperatura estemos donde estemos. Entonces, por eso, porque esto es un filtro, la nariz actúa de filtro para el aire. Por eso decimos que es conveniente a predominio nasal. Bueno, a veces no se puede, cuando estamos nadando, algún deporte, ya les digo, cantando, hay que robar aire por la boca porque a veces si no, no se llega con todo el fraseo que hay que hacer. A ver la próxima. Ahí está. Lo que dijimos antes, la inspiración es a predominio nasal, la respiración óptima, la que mejor resultados da, la que más me sirve para hablar y para cantar y no estropearme la voz, es la costodiafragmática, esta que dijimos, que tomamos el aire, va a la base de los pulmones y yo esto lo dejo quietecito y no hago esto, porque si no tomo un cachito así de aire que no sirve en función fonatoria. Si somos personas saludables, bueno, el que tiene POC es otra cosa, porque bueno, se respira como se puede. Estamos hablando de la mayoría de las personas que no tienen algún tipo de patología asociada. Bien, acá esto, a mayor soplo expiratorio, o sea, el aire que sale, el exhalado, mayor intensidad de la voz y emisión más prolongada. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tomo aire. Bueno, ahí sigo. Lo puedo sacar. ¿Para qué me sirve tomar tanto aire? Para que la voz pueda ser proyectada, emitida con mayor facilidad. Dijimos que las cuerdas vocales obviamente se mueven por impulso nervioso, en este caso el nervio recurrente, que es el motor de las cuerdas vocales.
Pero el bordecito libre, vieron que da un triangulito así, donde la glotia, donde se juntan las cuerdas, va, la apertura. Bueno, eso vibra, esa mucosa que recubre las cuerdas, vibra mucho mejor cuanto mayor es la cantidad de aire que pasa, por un efecto que se llama efecto Bernoulli, no importa, pero bueno, vibra más y facilita la emisión del sonido, por eso usamos. Y además porque nos permite, con una inspiración, decir mayor cantidad de palabras. Acá quiero decir algo, lo digo siempre esto, es preferible cortar, tomar aire y seguir hablando. Claro que nos cuesta, ¿no? A veces uno dice, ya que me dieron este lugarcito, estoy hablando, dialogando con alguien, no quiero que después el otro, yo pare y el otro me impida seguir hablando. Pero es preferible cortar y no hablar sin aire, porque nosotros, sobre todo en la zona nuestra, de acá del Río de la Plata, tenemos la modalidad fonatoria así. Entonces, la última parte de la frase, descendemos, se va para abajo. Entonces, eso ocurre, bueno, una porque tenemos esa modalidad fonatoria, por ejemplo, en Chile y en otros países hablan distinto, con la misma lengua española, pero hablan con otra modalidad, con otra entonación. Nosotros es como que nos vamos para abajo. Entonces, eso hace que además se entienda menos lo que estamos diciendo. ¿Y eso cómo se evita? Podemos evitar haciendo un poquito, tratando de subir, quedando un poquito de aire para subir un poquito al final de la frase. Ya les digo, es una forma de hablar que tenemos nosotros, pero no hay que hablar sin aire porque es muy dañino para las cuerdas vocales. Es preferible parar, tomo aire y sigo hablando. Y si no tengo una buena capacidad respiratoria o ventilatoria por alguna cuestión, o porque no sé, o porque tengo poco, o porque no puedo, y bueno, hablaré, tomaré, interrumpiré más para tomar aire, pero no hay que hablar sin aire porque es muy, muy dañino para las cuerdas vocales. Acá dice, la voz debe resonar en la máscara facial. ¿Qué es la máscara facial? Esto, es todo esto. Es justamente lo que nos tapamos todo acá con el barbijo. Es todo esto acá, acá. Es donde masticamos el sonido. O sea, la voz no debe quedar acá, no me queda acá. Esto yo digo siempre que es un caño para que pase el aire. La voz suena acá, en la máscara, la mastico acá. Hay dos puntos de apoyo fundamentales para emitir el sonido. Uno es, lo que venimos diciendo y lo vamos a decir varias veces, la presión subglótica, ese famoso aire que yo saco y me facilita la vibración de la mucosa cordal. Y el otro es acá atrás, de los dientes de arriba, de los incisivos superiores, llamado punto de Moura no portada. Ahí va la voz va de acá, de la panza, saco el aire, acá, al punto de Moura, de acá a acá, no se queda acá. Si yo hablo acá, entonces me voy a quedar con unos cordones así, me voy a poner el cuello durísimo, algunos cuellos que llamábamos paquidermizados, como de elefante, así, tanto gritar y poner acá, porque hacemos mal la fuerza se pone acá y en el soplo expiratorio, nunca jamás acá, jamás acá. Hay un fenómeno paradojal, es decir, a mayor hipertrofia, o sea, más duros, más tensos, peor están los músculos extralaringeos, perilaringeos, mayor hipotonía cordal. Ahora lo explico. ¿Qué quiero decir con esto? Cuanto más aprieto acá, más se aflojan las cuerdas, entonces, ¿se acuerda que habíamos dicho que para fonar bien tiene que estar en completa abducción, bien juntitas, abren y cierran, cuando abre, pasa el aire, cierra fono, cuando cierro tiene que estar bien cerradita. Para eso tienen que estar bien tónicas. Y si para estar bien tónica, esto tiene que estar relajado. Yo sé que es difícil, todos estamos tensos. Empezamos a hablar, yo siempre digo, y terminamos con los hombros acá arriba. No sé por qué motivo, estoy a cada rato pensando en hacer esto, hay que concentrarse. Siempre hay que pensar, sí, hay que pensar siempre, hay que pensar en todos estos detalles. La voz dijimos que es un todo, que es una superestructura, que depende de muchas cosas, depende por supuesto, del estado emocional, del aparato digestivo también, porque habíamos dicho que
que tiene que ver, ¿se acuerda la epíglota? Que la tapita esa, que a veces cuando hay mucha acidez, esa tapita se irrita mucho y los cartílagos que sostienen por detrás las cuerdas, que son los aritenoides, también se irritan, entonces ese ácido baja las cuerdas, me produce reflujo gastroesofágico y eso me produce disfonía y me produce una sensación como de flema permanente que me impide hablar con fluidez, rapidez y comodidad. Bueno, todo va con todo. Entonces dijimos que la voz, también la parte hormonal tiene mucho que ver con la fonación, por supuesto las enfermedades neurológicas, metabólicas, todo influye. Pero la cuestión de la tensión y la postura, que ya sin llegar a lo extremadamente patológico, también tiene que ver con esto. Si uno tiene una tensión demasiado severa en la musculatura perilaringia, seguramente va a venir esto acompañado de una hipotonía cordal. ¿Y qué trae la hipotonía, o sea, las cuerdas flojas? El famoso hiatus. Mucha gente dice, ay, el hiatus, uy, sí, escuché, una vez me dijeron, una vecina, una amiga tuvo, bueno. El hiatus no es nada más que nada menos como una apertura, es una falta de aducción completa en las cuerdas vocales porque no tienen el suficiente tono muscular para llegar a la línea media. Por supuesto que eso es una cosa que se soluciona bien, hablando como corresponde, se puede solucionar. Y acá voy a aprovechar para decir algo. Hay dos clases de patologías, de enfermedades de las cuerdas vocales del aparato fonoarticulatorio. Uno es lo que llamamos orgánicos, como su nombre lo indica, el órgano está afectado, y el otro son las funcionales. Cuando, como que fuera el brazo, bárbaro, no tiene nada, pero no lo puedo mover como corresponde. Eso sería funcional, o sea, no está lastimado, pero no funciona bien. Bueno, dentro de las patologías funcionales, la más común es el hiatus longitudinal, o sea, la falta de aducción completa de las cuerdas. Esto sucede por hipotonía cordal. ¿Y por qué pasa? Y bueno, porque uso la voz en un tono que no es el que fisiológicamente me corresponde. Y ahora voy a explicar esto. Y para eso tengo que explicar también las cualidades del sonido, para que quede claro. Porque muchos lo saben, pero otros no. El sonido tiene altura, intensidad y timbre. Cuando digo altura, que es lo mismo que tono o frecuencia, estoy diciendo agudo, grave. Eso es altura, frecuencia o tono. Cuando digo intensidad, volumen, es fuerte, débil. Y cuando digo timbre, identifico la fuente sonora. O sea, una nota, un do central, lo toca el piano, la guitarra, el violín, lo canta uno, lo canta el otro, suena diferente, la misma nota, el mismo lugar del pentagrama, la misma duración, la misma intensidad, puede ser. Pero la fuente sonora, emite el sonido, es otra. Entonces, es distinto el timbre. Y ahí vienen todas las sutilezas y subjetividades cuando decimos una voz, ay, que voz timbrada, que voz esto, que voz aquello. Y que voz más lindo, que bien, este instrumento suena bien o suena mal, pero sobre todo vamos acá a hablar de las voces. ¿Y cómo es el timbre en las voces? ¿Cómo se produce? Se produce con ese tono, el tono glotal, el tono que se generó en las cuerdas vocales, y que ese aire que sale, que yo voy a expandir, a sacar en esta máscara facial, en estos resonadores, en la lengua, en el velo de paladar duro, el blando, en las mejillas, en los maxilares, inferior, superior, los dientes, la nariz, los senos paranasales, frontales, todo eso, cuando va a pegar, se va a enriquecer ese sonido glotal fundamental que se generó en las cuerdas y va a dar las características peculiares de cada individuo, de la voz de cada persona. Y eso también se puede mejorar, claro, porque entrenando, sabiendo llevar el sonido a donde tiene que estar, esa voz se va a enriquecer. Es como si una luz que yo tengo, vamos a poner en el techo, le pongo todo un montón de lucecitas alrededor y enriquezco esa luz. Bueno, esto es lo mismo. Podemos enriquecer el sonido que sale de generado por las cuerdas vocales
con la resonancia apropiada de todo el tracto vocal, ¿ok? Bien, entonces por eso la voz debe resonar. Cuanto más resuene en la máscara, más rico va a ser el sonido, más nos van a escuchar y menos nos vamos a cansar. Sobre todo eso, que no nos vamos a estropear las cuerdas. Y cuando yo digo el tono que fisiológicamente nos corresponde, ¿qué quiero decir? Bueno, así como todos nacemos con un color de ojos, un color de piel, un color de cabello, también tenemos el tracto vocal biológicamente determinado, con una longitud de cuerdas, un ancho de cuerda determinados, que además va a recibir el impulso nervioso que viene del nervio recurrente para que se muevan a determinadas frecuencias por segundo, ¿no es cierto? La cronaxia muscular. Bueno, ¿y cómo sé yo cuál es mi tono apropiado? Fácil. Si puedo hablar y hacer una vida normal y llego a la noche y sigo con vos y no tengo ningún episodio de disfonía, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. Si no sucede eso, bueno, es que algo hay que revisar porque seguramente algo estamos haciendo mal. Pero si nosotros respetamos nuestro tono fisiológico y no hacemos esfuerzos vocales, que ahora vamos a contar algunos, o vamos a centrarnos en algunos, seguramente no se va a afectar la voz, no tiene por qué, porque a veces surge esta pregunta, ¿y cómo sé yo si estoy hablando? Y bueno, fácil, si no sufro ninguna disfonía, ningún problema con la voz, yo estoy hablando bien, ¿no? Siempre decimos, no se puede estafar a la naturaleza, si no hablamos en tono apropiado, yo si uno usa un zapato número 36, sí puedo usar un 37, un 38, un 39, pero el cuerpo me pasa la factura. Y entonces el mejor chequeo es ese. ¿Tengo un problema en la voz? No, entonces estaré usando las cosas bien. Y si lo tengo, bueno, habrá que hacerse ver y ver por qué es ese problema. ¿Y por qué pueden venir problemas vocales si yo uso el tono que fisiológicamente me corresponde? A ver, ¿qué puede ser? Por ejemplo, cosa que hacemos habitualmente, incluyo, competir con los ruidos. Es muy común y no nos se da cuenta muchas veces que estamos compitiendo con los ruidos. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque sucede que hay un reflejo que se llama efecto de Lombard, que es un reflejo como ese que apoyamos la mano en la plancha caliente y salta, bueno, una cosa así, un reflejo, que cuando hay una fuente emisora de sonido muy intensa, nosotros automáticamente subimos el volumen. Ojo que dije volumen y no dije tono, porque nos confundimos mucho con tono, volumen, intensidad. Tono dijimos que era frecuencia o altura. Intensidad es volumen, volumen es intensidad. Entonces, nos descubrimos gritando. Entonces, esa fuente sonora de repente, ¡páfate! Deja de emitir sonido y nos descubrimos gritando, porque es un reflejo. Entonces, eso hay que identificarlo bien. Entonces, cuando estamos en ambientes ruidosos, por eso siempre hablo de los docentes, unas personas que trabajan en fábricas, con mucho ruido, los que vivimos, como yo, acá a 40 metros de la vía del tren, a mí me costó no competir con el tren, con los colectivos, yo iba caminando y pretendía hablar encima del tren, los colectivos. No podemos competir, no va a ganar siempre, alguna vez sí, pero no, u otro ruido, o por ejemplo, a veces sucede, está el lavarropa funcionando, y por qué no la aspiradora, y uno pretende, no. Entonces, ¿cómo hago en un hogar? Parece una pavada esta, ¿no? Pero todo esto, acá hay mucho, en todos estos conceptos que yo estoy tratando de socializar, de compartir, hay mucha experiencia personal de haberla pasado con los pacientes, conmigo, en fin. Usamos las piernas en lugar de usar la voz. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo que ir a llamar a alguien, en vez de gritar, voy y hablo. Es una cosa bastante, y acá veo hay una sonrisa por ahí, es una costumbre saludable, es muy saludable. No uso tanto la voz y uso más las piernas. Nos va a venir bárbaro para el ejercicio y de paso preservamos la voz. Porque me ha pasado. Entonces uno a veces se pone en el lugar del otro y dice, a ver, ¿por qué? ¿Qué pasó hoy? ¿O qué me está pasando?
en este devenir del tiempo, que antes yo podía cantar tal y cual y no me pasaba nada, y llegaba a las 20 horas y yo estaba con la voz allá arriba y resulta que ahora no. Y hay que revisar qué es lo que está pasando. Alguna cosa debemos estar haciendo mal. Entonces, estos pequeños detalles, o quizás estoy tomando poca cantidad de líquido y, como dijimos, que las mucosas se tienen que humidificar, quizás estoy tomando un poco más de líquido, estoy gritando mucho, estoy hablando con estos medios que ahora nos han venido a invadir la vida y no nos queda otra. ¿Y qué está pasando con esto? Yo por eso, como verán, estoy usando este adminículo, que es una cosa muy básica y económica, no es un súper equipo de nada, pero a mí la verdad me sirve como estrategia para proteger la voz, porque este microfonito de acá me hace como un límite, si no uno grita porque piensa que además va a mejorar la conexión de internet, no sé, pero la mayoría, yo veo que cuando hablan algunas personas por la televisión, veo que hablan fuerte, y digo, no, pero caramba, si no gritara tanto, igual se escucharía lo más bien, pero uno tiende a subir la intensidad de la voz, es como un reflejo, es como un reflejo. Hay muchas personas que también usamos los microfonitos de los teléfonos celulares que vienen esos blanquitos, bueno, uno usa lo que le sirve. Por ahí alguien me dice, no, yo con esto acá la verdad que me estoy peor porque me siento como, bueno, a mí me sirvió esto. Hay mucha gente que no tener que expandir tanto así la voz, teniendo como un límite con esto, ha mejorado la emisión vocal y no se cansan tanto. A mí me sucede. Yo hago mucha teleasistencia y la verdad que a veces son 4 o 5 horas. Si no fuera por esto, la verdad que no lo soportaría vocalmente, no lo soportaría, no podría, porque todos nos cansamos, la voz se cansa, son músculos, dijimos, y revestidos de mucosas. Y entonces, ahora vamos a ver lo que irrita las mucosas, que me quedé con eso y no seguí, ahora lo vemos. Entonces, como se cansa el cuerpo, como se cansa los brazos, las piernas, también se cansan las cuerdas vocales, si bien son muy resistentes. Por eso que le decimos a los docentes o a las personas que están muy expuestas a hablar demasiado, ¿qué hacemos cuando estamos cansados? Y nos sentamos, o nos tiramos un rato en la cama, o dormimos. Bueno, las cuerdas pasa lo mismo. Si yo tuve un día agotador, fui telemarketer, estuve hablando y tuve... Bueno, reposo vocal, por lo menos media horita, silencio de radio, porque las tengo que dejar vivir también y descansar un poco. Como ya digo, no lo vemos, y bueno, ahí está, seguimos y seguimos. Vuelvo al tema de las mucosas. ¿Qué es lo que irrita a las mucosas? Seguro que ya lo están pensando y ya lo saben. El humo del cigarrillo. Number 1. Los lugares donde hay mucho smog. Las grandes ciudades donde nosotros vivimos, bueno, ni hablar. Los aerosoles, especialmente los aerosoles con veneno para los insectos. También las personas que sufrimos de alergia, algunas plantas, algunos elementos, las pinturas, algunos enduidos, enseguida empezamos, a veces nos lloran los ojos, que también son mucosas, otras veces nos ponemos colorados, otras veces, y la voz, como está todo irritado, también se irrita. Pero lo que pasa más directo y lo peor es el humo del cigarrillo. Cualquier humo que uno pueda ingresar por el cuerpo. También, ojo, cuando se queman, la otra vez quemamos unas hojas acá en el fondo y yo creí que me moría. Los ojos, todo. A ver, todo lo que sea irritante para las mucosas, también lo es para las cuerdas vocales. Eso es lo que tenemos que tener presente. Y que también las cuerdas tienen derecho a descansar. Yo ya me hablé todo. Ahora yo voy a dar este lindo taller que lo disfrute y me encanta, pero seguramente cuando finalice esta tarea, no sé cómo voy a hacer, me voy a quedar un ratito callada. Voy a hacer el esfuerzo y me voy a quedar por lo menos unos 15 minutitos de reposo vocal, que me parece que es lo más saludable, ¿no?, que podemos hacer para preservar esto tan hermoso que tenemos, que es la voz y la palabra.
que nos permite comunicarnos a los seres humanos. Bueno, a ver si hay otra diapositiva por ahí, así seguimos y nos vamos guiando. Bien, a ver la otra. Bueno, qué bueno esto. Qué bueno esto que tenemos para comentar varias cosas. Vamos a empezar por abajo porque el primer ítem es el más prolongado. Acá dice, el carraspeo y la tos y la risa irritan, perjudican las cuerdas vocales. ¿Por qué? Porque tosemos y nos reímos la glotis, las cuerdas vocales. La tos, ¿se acuerdan que dije al principio de la charla? Que cuando entraba alguna cosita, seguía reflejo de oxígeno para expulsar el elemento extraño. Bueno, nosotros tosemos, nos reímos y carraspeamos, por supuesto, con las cuerdas vocales. Por eso se irritan tanto también. Si yo tengo que reírse, lo más saludable del mundo, es hermoso, pero bárbaro. Pero vieron ustedes que nos reímos mucho, que se queda como una mucosidad entre las cuerdas. Por eso que cuando vamos a cantar, no hay que reírse mucho, porque después nos puede hacer una mala pasada cuando tenemos que cantar o tenemos que hablar mucho, porque esa mucosidad que queda adherida a la mucosa digamos, fisiológica de la cuerda, nos va a perjudicar en la emisión vocal. Es más, muchas veces cuando viene un paciente que está muy comprometido con la voz, con una disfonía muy marcada, y no podemos inferir cuál sería su justo punto medio de la voz más óptima, le decimos que tosa, que se ría, que a veces ahí descubrimos, bueno, con la experiencia de uno de muchos años de trabajo, descubrimos cuál puede ser, así en forma objetiva, digamos, subjetiva, diríamos, perdón, forma subjetiva, cuál podría ser su rango de frecuencias apropiado para emitir la voz. Porque como se generan las cuerdas vocales, podemos inferir qué frecuencia es la que le corresponde a esa persona, ¿no? Y ahora viene las combinaciones fonéticas que ayudan a llevar la voz a los resonadores faciales. Bueno, en la lengua española tenemos tres fonemas, tres letras que suenan en la nariz, que son nasales, que son la M, la N y la ñ, las únicas tres. Además, suenan en otro lado. Entonces, si yo quiero ayudar a llevar la voz acá, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de usar combinaciones que tengan esos fonemas para que me ayuden a llevar la voz a esta zona. Es como si yo, voy a ponerme de este lado acá, así, ¿no? Como si yo estuviera acá, ahí, para llevar la voz ahí y sacarla de acá. Dijimos que esto es un caño para que pase el aire. Yo tengo que llevar la voz acá adelante. Entonces, fíjense, yo digo moño, moño. ¿Cómo suena acá? Si yo digo, voy a usar la R, porque la R, ahora voy a hablar de eso también, la vibración es justo ahí en el punto de Moura. Si digo riñón, riñón, automáticamente suena acá. Si combino otras letras M, mi mamá me mima, monona me mima. Siempre con aire, tomo aire y después emito, siempre con aire, nunca hablo sin aire. El monedero de monona. Nunca digas nunca, y lo digo con la intención de que suene bien acá, como si tuviera un broche virtual en la nariz. Vemos cómo se acomoda esa resonancia que estamos buscando en la máscara facial. La saco de acá. Va a ser muy distinto si yo digo Cookie come chocolate, que va a sonar más atrás, no digo que no lo voy a poder decir, pero para entrenar la voz con resonancia de máscara no nos sirve.
En el próximo encuentro vamos a trabajar sobre textos, que tenga interés, por supuesto, que están fonéticamente balanceados. No sé si fue por intención del autor o por casualidad. Me refiero, por ejemplo, a Federico García Lorca, donde tiene en el Romancero Gitano, aparecen, por ejemplo, ya se lo voy anticipando, el Romance de la Luna Luna, a donde hay unas combinaciones fonéticas maravillosas para ayudar a colocar la voz en la máscara facial. Y hay otras poesías de otros autores anónimos, que también tienen estas combinaciones que nos ayudan a llevar la voz a la máscara. Pero hay una cosa que les recomiendo a todos, a todas, que se puede hacer en cualquier momento, a diario, es bárbaro porque no hay que dedicarse exclusivamente a eso, podemos hacer 200 cosas y esto también. ¿Qué se llama la vibración de labios? También conocido como ejercicios semiocluidos para la voz. ¿Y qué hace estos ejercicios semiocluidos? Que hay muchos, ya sabrán de los tubos de agua, los tubos finlandés, no sé cuántas cosas, pero esto es lo más, yo diría, práctico y sencillo de hacer, porque todo tipo de ejercicio, no esto que les dije de decir estas palabras, porque estas palabras, la M, N, Ñ suenan acá por más que uno no quiera, así que eso no implica ninguna cosa especial ni rara. Pero hay otros ejercicios que si no están bien hechos, la verdad es preferible no hacerlos. Y esta vibración de la boca, se la voy a mostrar. Lo único que hay que tener cuidado, que no hay que hacer ninguna fuerza. La única fuerza es ese famoso, que no vuelvo a nombrar, el soplo expiratorio que sale y va a hacer que vibren los labios. O sea, toda esa energía aerodinámica va a estar acá. Lo voy a hacer. Tomo aire, parece fácil, a veces cuesta un poco, pero no se depriman porque si no sale de una, después practicando sale. Los muestro. Todo esto con una sola inspiración, bueno, no importa que sea tan prolongado, yo les quise mostrar que se puede prolongar en el tiempo. Nosotros cuando entrenamos con gente que canta o quiere rehabilitar su voz, hacemos muchas cosas con este semiocluido, no solamente ese tono monocorde, no. Hacemos, por ejemplo, todo con esto. La fuerza no está acá, la fuerza es solo del aire que viene acá, del aire que viene a hacer vibrar los labios. Esto tiene evidencia científica. Esto equilibra todo el aire que pasa por el tracto vocal, hace que las cuerdas se relajen, puedan trabajar mejor, facilita toda la resonancia en la máscara porque activa todos los capilares sanguíneos y los filetes nerviosos, los capilares y todos los filetes, todos los nervios que están por la zona, hace que eso se active y me facilita la resonancia en la máscara, genera un equilibrio de presiones de aire en la laringe, en la boca, todo como para que se facilite la emisión. Realmente da resultado. Es como un botiquín de emergencia. Lo tenemos que hacer siempre que podamos y ayuda a colocar la voz. Está comprobado, es así. La verdad que da unos resultados excelentes. Te los recomiendo. Si no sale, porque a veces parece, es fácil. No, a veces, no me sale. O saco todo el aire de golpe. Resulta que lo quiero hacer vibrar los labios. Y es como que, no, entonces tomo aire, no importa que hago así, aunque sea, ya está, un poquito. Tomo aire otra vez. Bueno, llegué hasta ahí. Y si no sale, bueno, intento otra vez, pero nada, si empiezo a hacerlo y no me sale, y termino con los hombros acá, las orejas, y pongo todo duro y no sirve. No, todo tiene que ser funcional y fisiológico. Y ahora quiero decir dos cosas muy importantes. Cuando estoy entrenando solo,
acompañada con una fonoaudióloga, con un maestro de canto, escuché, no sé, lo que sea. Y hago un entrenamiento, y yo estoy cantando. Cuando termino, tengo que estar de la voz, y también todo, ¿no? Porque es todo, digamos, somos una cosa holística, completa, ¿no? La laringe por acá, el brazo por allá, las orejas, los ojos por el otro lado, no. Somos un todo, entonces tenemos que estar en armonía de todo el cuerpo. Entonces cuando termino de entrenar, tengo que estar igual o mejor, nunca peor. Si estoy peor, es que, lo que dije antes, algo estamos haciendo mal. Revisemos, algo estamos haciendo mal. Porque cuando está el entrenamiento vocal, llámese fonoaudiológico, llámese con maestro de canto, o que yo lo hago solo porque tengo ganas, siempre tengo que mejorar. Si no mejoro, bueno, estaré igual. Pero si estoy peor, algo estamos haciendo mal. Eso es una cosa, es una ley, es así. Otra, ojo con esto. Famoso ejercicio. Lo habrán visto 2 millones de veces. Una lapicera, lo que sea, lo aprieto entre los dientes e intento hablar. Bueno, todo lo que sea forzado no es bueno. Si yo estoy mucho tiempo con esto acá, lo que voy a conseguir es la articulación temporomandibular que me va a doler. Por ahí mejoro la articulación, no digo que no, pero esto me va a quedar resentido. Todo lo que se hace con un esfuerzo de otro músculo no sirve. Yo no estoy diciendo que no voy a hacer abdominales porque me duelen los abdominales, entonces no lo hago porque no. Estoy diciendo otra cosa. Si para lograr optimizar mis potencialidades, mis cualidades vocales, me tiene que doler acá o tengo que mortificarme, entonces no sirve. Yo tengo que hacer, como dije antes, todo para mejor. No puedo estropearme algo por hacer. A lo mejor un ratito no pasa nada, pero hay gente que, por eso lo que dije, ¿no? Que hay ejercicios que tienen que ser controlados porque a veces no nos damos cuenta y cometemos errores en la ejecución de ese ejercicio, del entrenamiento, y resulta que sí, pero esto no sirve. Caramba, estuve 1 hora practicando y estoy peor, claro. Quizás no se hicieron las cosas como corresponde. Por eso esto que les digo yo, que les pude comunicar, de MNN o de... Esto no lastima, seguro lo puede hacer cualquiera, esto no lastima, adultos, niños, porque hay niños con disfonías, hay muchos niños difónicos, mucho más de lo que uno cree, y más ahora, no digo en el contexto de pandemia, pero digo hace unos años donde ya, digamos, se acostumbra a comunicar con un mensaje altisonante, con expresiones así muy enérgicas de la voz, y entonces eso genera como un efecto de copia, de imitación, y los chicos de por sí son expansivos, expresivos, gritamos todo, qué sé yo, bueno, pero hay muchos niños y niñas difónicos, sobre todo en el sexo masculino, muchos niños que practican fútbol, que por ahí gritan en el desarrollo del deporte, no digo todo, pero muchos, y sí, aparecen con disfonía. Otros también porque a veces quieren imitar patrones fonatorios de las personas adultas, y por supuesto su laringe no está preparada, porque los niños tienen todo una laringe chica. O sea, si uno está en un jardín de infantes y estamos de espalda y grita un nene y una nena, nosotros no sabemos, porque en realidad la laringe es una flauta pequeña, el sonido es agudo, muy agudo, tanto en niños como niñas, y después recién en la pubertad, con la muda de la voz, con la impregnación hormonal en el sexo masculino, que ahí la laringe se desarrolla y puede modificarla hasta en 1 octava, o sea, 8 notas de diferencia cuando hablaban en la época de la niñez, ¿no? La famosa muda de la voz. Bueno, es un pequeño dato. Entonces, esto que les sugerí para poder hacer,
con toda tranquilidad, cualquier persona, esté mal de la voz, bien de la voz, se puede hacer en cualquier momento esto, no hay ningún problema. Caminando, mirando la televisión, cocinando, leyendo, con la computadora. La verdad que es... Y cuanto más lo hacemos, vamos a ver cómo lo vamos dominando. Por ejemplo, hasta la intensidad se puede hacer más fuerte, más débil, con una porción de los labios, no en la totalidad, sino en un fragmento labial. La verdad que es muy interesante y da, se los puedo asegurar, excelentes resultados. Hay evidencia científica. Bueno, a ver un poquito más, a ver si tenemos otra diapositiva y si no, después vamos, bueno, a ver esto. Interesante, uno se olvida de tantas cosas, cuando empezamos a hablar, es tanta lo que hay para contar en esta cuestión maravillosa que es para mí la voz, la palabra y la comunicación, que parece que siempre nos quedan cosas para decir, ¿no? Después cuando termino la charla, uy, pero tenía que haber dicho esto, aquello, que el otro, me olvido. Suerte que tenemos otro encuentro. Bueno, usar ropa y calzado cómodo sin sacrificar la estética. Bueno, esto más que nada uno tiene que decir alguna cuestión en público, ¿no? ¿Pero por qué? Porque realmente, a veces dice, ¿no?, el refrán, que los pies duelen en la cara, y también cuando uno está incómodo, me duele algo, la voz se resiente. Ustedes vieron que a lo mejor llamamos por teléfono a alguien que conocemos, y ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Escuchamos la voz, como que está o alegre, o más contento, o está deprimida, deprimido, lo notamos en la voz, los estados de ánimo, pero también la incomodidad. Y si estoy muy apretada, si me aprieta mucho la zona de coste diafragmático, o sea, la zona de la cintura hacia arriba, hasta el esternón, que es donde yo tengo que expandir para que entre y salga mejor el aire, bueno, si yo tengo muy apretado acá, no voy a poder tomar la suficiente cantidad de aire, voy a tener que estar respirando a cada rato. No es fisiológico, tengo que estar en una situación de comodidad para poder permitir al diafragma, que es el músculo que separa el tórax del abdomen, el diafragma es el músculo respiratorio por excelencia, en la primera fotito que mostramos estaban los pulmones que reposaban sobre el diafragma, que sube en la expiración, el pulmón tiene elasticidad retráctil, así como una salchichita de Viena, y baja en la inspiración, entonces cuando sube hace que el pulmón empuje y saque el aire, saque el soplo expiratorio que va a servir para que salga mejor la voz. Entonces, esta zona tiene que estar liberada para que se pueda realizar fisiológicamente la ventilación, la dinámica ventilatoria o respiratoria. Bien. Acá dice evitar comidas copiosas o alimentos de difícil digestión, si queremos hablar mucho o tenemos que cantar, por el famoso reflujo gastroesofágico. O sea, como dijimos, el epiglotis, lo explicamos antes, pero bueno, el ácido puede pasar por la epiglotis, los cartílagos aritenoides, que son los que tiran atrás, los que sostienen atrás el músculo tiroaritenoide, el tirovocal, que son las cuerdas, y genera esa acidez que me produce una mucosidad que hace que la voz no salga bien y que tenga una sensación de incomodidad. Pero mucha gente dice, sí, pero yo no tengo acidez, no le importa, a veces no tenemos la sensación de acidez, pero la cuerda está afectada por ese jugo gástrico, ese reflujo que sale gastroesofágico y que las están mortificando y perjudicando. A veces no se siente la sensación de acidez, pero la patología está. Lo que más da el dato propioceptivo, o sea, del propio cuerpo, lo que nosotros podemos sentir es como una sensación, como si tuviéramos una mucosidad pegada entre las cuerdas. Eso sería una sensación propioceptiva. ¿Por qué digo propioceptiva? Es lo del propio cuerpo. Cuando nosotros entrenamos, siempre decimos a los pacientes, uno puede aprender de imágenes visuales, porque estamos viendo, auditivas, lo escucho, pero lo que me va a dar la pauta y la realidad de la fonación, lo que estoy haciendo, es lo propio, lo que yo siento en mi cuerpo. ¿De dónde sale el aire? ¿A dónde lo llevo? ¿Dónde pega?
a dónde me está impactando el sonido. Eso lo sé yo, porque el otro me puede escuchar, sí, fantástico, pero lo que sé lo que me pasa soy yo, la persona que está realizando la emisión de la voz. Dice acá, realizar ejercicios de relajación diferencial y respiratorios que ayuden a conseguir la eutonía. Bueno, ¿qué son ejercicios de relajación diferencial? Es cuando unos músculos están activos y los otros relajados. Acá es la inversa. Estos famosos ejercicios que hacemos 2 millones de veces, siempre nos duelen, hay que hacerlo suave y elongado. Si hago, no sirve. Entonces, tomo aire, cuerpo derecho, la cintura escapular que es esta, la cintura pélvica, la columna en eje, todo en el mismo plano, y hago esto. Tomo aire, esto relajado y esto acá tira. Tomo otra vez aire, exhalo, y cuando exhalo tiro un poco más. Puedo hacerlo 2 o 3 veces. Cambio. También puedo hacer esto. Cruzo las manos, bien atrás de la nuca y abajo del occipital, donde termina la cabeza, empieza el cuello, siempre derechito, tomo aire y tiro de la cabeza hacia abajo como si me quisiera sacar un casquito. Y puedo concluir haciéndome como un bollito así. Hay montones de cosas para hacer, ¿eh? Esto es apenas una débil muestra de lo que puede hacer. Yo tuve la experiencia personal cuando practicaba un poco de yoga, que salía de la clase de yoga con la voz allá arriba, bárbaro, claro, toda la respiración, toda la relajación, toda la dinámica muscular y demás, estaba bárbara por un rato, ¿no? Porque siempre, claro, es otra cosa que ahora les quiero decir. Gente, las situaciones de laboratorio no existen. Es decir, vivimos en un mundo real donde siempre hay ruido, donde hay muchas discusiones, donde a veces no quiero gritar, pero tengo que gritar, donde hablamos con el celular y hay buena, ya les digo, no hay buena conectividad y uno cree que gritando lo va a mejorar, y eso es un tema, ¿eh? Antes decíamos el teléfono, ahora decimos el celular. Hay que buscar la manera tal de hablar por el celular como si estuviéramos con la persona face to face, así, no, no, tratar, es difícil, cuesta mucho, hay que adaptarse, una cosa es decirlo, otra es ponerlo en la praxis, la verdad que no es lo mismo, y hay que pensar todo el tiempo, hay que pensar. Es así, uno dice, yo también, yo que tengo años en esto, mucho ya, un montón, la verdad que pienso, estoy pensando en cómo hacer para no perjudicar la voz, ¿no? Yo vivo de esto y como tantas otras gentes, pero hay que pensar, cuando vamos a hacer la emisión de sonido tengo que tomar aire, pausar, proyectar, pensar que lo llevo acá, hago mucho esto, antes de empezar la charla lo hice, y cuando termine voy a tratar de estar 15 minutos callada y lo voy a hacer también, y también tenemos que pensar en cómo vamos a evitar esa competencia con los ruidos fuertes, y cuando hablamos por el celular es terrible, sucede a veces que estamos, claro, por el efecto Lombard que les decía, que estamos en un ambiente ruidoso y tenemos que hablar, a veces no nos queda otra, tenemos que hablar por el celular, y ahí sí, gritamos a más no poder porque estamos con el reflejo, porque estamos en un ambiente ruidoso, y entonces ¿qué hacemos? Bueno, tratamos de, si estamos con mucha gente, bueno,
retirarnos un poco, hacemos esto y que igual se escucha, si nosotros bajamos la intensidad, se escucha. Y también acá el concepto de tono-frecuencia. Si yo estoy hablando ahí arriba, que estoy hablando más agudo, puedo hablar un poco más así, un poco más abajo, con un tono más grave, para ver si se me escucha un poco mejor. ¿Ok? Entonces, hablamos así, bueno, ¿me estás escuchando? ¿Me escuchás ahí? Por ahí no me escuchás. ¿Ahí me escuchás? Un poquito más colocado, más arriba. Probamos nosotros, jugamos con los matices tonales, porque además nos cansamos menos. Si jugamos con los matices tonales, nos cansamos menos. Si yo estoy hablando, siempre ahí, como si estuviera siempre haciendo con el brazo el mismo movimiento. No, tengo que tratar de mover todo armónicamente, aunque me mueva, pero me voy a cansar menos. Y esto es lo mismo con la voz. Cuando estamos dando una exposición oral, tenemos que tratar de usar matices tonales, hablar más grave, más agudo, más fuerte, más débil, porque eso nos agota menos la cuerda. No sé cómo estamos de horario como para hacer alguno tiene una pregunta. Total, tenemos después otra reunión. Acá estoy viendo acá el chat. Vemos acá. ¿Podemos hacerlo la gente que organiza? ¿O hay más diapositivas? Podemos seguir con las diapositivas o dar el espacio para unas preguntas, como a vos te parezca. Aprovecho y les digo a los asistentes, pueden usar este icono de la manito para pedir la palabra, como estoy haciendo en este momento. Si no hay ninguna consulta, continuamos. Acá yo veo algo, dice buenas tardes. No, bueno, si no hay consulta, seguimos. Bueno, a mí cuando no hay consulta me queda la duda. O soy muy clara o muy confusa. Porque me gusta que me pregunten, porque si no, que no sé, yo sigo, pero digo, o está todo demasiado claro o hay una confusión tan grande que no sabemos dónde empezar. Pregunten si tienen alguna duda, algo, aunque sea, a ver, acá está. Sandra Gabriel, acá. A ver. Pero no leo lo que dice, acá está. Está pidiendo la palabra. Si bueno, abres el micrófono, Sandra, te escuchamos. Dale, sí. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. No, justamente, primero buenas tardes, soy la licenciada Sandra Miano, un placer, realmente. No, es que sos tan clara que hasta el momento no surgen preguntas, por lo menos en mi caso particular. Bueno, muchas gracias. ¿No? Que quieran preguntarme algo personal, algo de personal, digamos, de la patología, ¿no? De la cuestión función laríngea. Sí, encantada. Lo que quiero comentar, sí, es que, bueno, yo tengo disfonía crónica, ¿sí? Y sí, justamente, como vos estabas explicando, en la parte de la hipotomía, del hiatus, eso fue lo de que me diagnosticaron, ¿no es cierto? Pero bueno, también lo que me han dicho, en el caso de mi fonoaudióloga, ¿sí? Y de mi otorrina, de que se trató, más que nada por lo emocional, más allá de no saber realmente utilizar bien la voz, ¿no es cierto? Como vos lo acabas de explicar, el tema de la respiración, las pausas, el tomar aire y demás, ¿no? Pero bueno, y lo que noto, quiero que me digas vos si es así, lo que noto yo que a la mañana, más que nada a la mañana y ni hablar a la noche, ¿sí? Cuando una ya tiene la voz muy cansada, las cuerdas vocales a la miseria, noto como que se me apaga la voz, ¿sí? Cada vez va siendo como más suave, ¿sí? Quiero saber si es así realmente, ¿no es cierto? La verdad que qué lindo, gracias, muchas gracias Sandra por tu aporte, por eso me gusta que pregunten, porque nos da posibilidades de explicar. La verdad que lo que te sucede, sí, es así. El hiatus trae eso, el cansancio corporal trae cansancio cordal. O sea, que cuando llega avanzada la hora del día, uno está más aplastado. Por supuesto que todo, como dijimos, que lo que impacta en el funcionamiento cordal, claro, en lo emocional. Es más, hay una disfonía que se llama disfonía pitiática o histérica que tiene que ver exclusivamente con
Las cuerdas son blancas, nacaradas, preciosas, pero el paciente no puede hablar, no le sale la voz, no puede hablar. Y es una entidad clínica, entonces es así. A la voz hablada no se percibe un hiatus importante a la voz hablada, pero no sé qué pasa cuando cantás. ¿Pero qué pasa muchas veces con los hiatus? Lo digo a todos los participantes. El hiatus a veces en la voz coloquial, o sea, estoy hablando con mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi marido, mi amiga, lo que sea, lo coloquial, oye, ¿cómo te va? ¿Qué pasó? Bla, 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 no se percibe. Pero cuando quiero entonar algo, ahí salta el escape de aire. ¿Eso lo que te sucede puede ser? Exacto. Claro. Sí. Pero eso se arregla, ¿eh? Eso se arregla. Se puede con ejercicio. Yo te sugiero que hagas esto, que es tan sencillito, y yo creo que vas a notar algún cambio. Es muy sencillo de hacer. Siempre con aire, ¿vos lo haces? Y si no sale, no importa, otro día se intenta hasta que va a salir, porque a mí también me costó hacerlo, pero después ya uno lo hace y trata de hablar siempre articulando más abierto. Eso facilita la resonancia de máscara también. Lo vamos a hacer. Muchas gracias. No, gracias por la pregunta, que vino muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo? No veo manos levantadas. Bueno, entonces si quedan algunas diapos las podemos seguir mirando. Enseguida. Que me gustó mucho la intervención que hizo Sandra porque pudimos explicar un poquito más toda la dinámica del hiatus, que también se puede corregir, que se mejora con ejercicios, que es una disfonía funcional, no está el órgano afectado, pero sí la función, Bien, ahora tenemos la que dice lo que irrita a las mucosas, ahí está, ya lo dijimos esto. Pero acá viene esta también, ojo acá con esto. Los ambientes con gran nivel de ruido, las mucosas ya lo dijimos, los cigarrillos y todo. Los ambientes con gran nivel de ruido pueden ocasionar trastornos en la voz. Ok, acá dijimos el efecto de Lombard, y ahora les voy a dar otro, que es un nombre científico, pero para que lo tengan en cuenta. Se llama reflejo cócleo-recurrencial. ¿Por qué se llama así? Porque dijimos que el nervio recurrente es el nervio motor de las cuerdas vocales. El nervio recurrente. El nervio coclear es el que va al oído. Ambos son ramas del nervio neumogástrico o vago, el par craneal del neumogástrico vago. Entonces, actúan por simpatía. Cuando hay un sonido persistente a una determinada intensidad, una frecuencia, que lo estoy escuchando, o sea, el nervio coclear interviene, y el nervio recurrente, que actúa por simpatía con el coclear, puede hacer que aunque yo esté en reposo, las cuerdas se muevan. Y me perjudique la voz, porque se mueven erráticamente. Esto sería una faceta negativa del reflejo cócleo-recurrencial. Pero está una faceta positiva, que se ha podido utilizar este reflejo para rehabilitar las voces. ¿Cómo? Hay un aparato que yo, la verdad, lo vi usar una sola vez en mi carrera, que fue en el Hospital Ramos Mejía, no quiero decir la cantidad de años, porque es como 40, y más o menos, sí. Y sí, o más, no se va. Y es un aparato que yo ya no lo voy a usar, pero se usa. Yo ya les digo que no lo voy a usar una sola vez. Que tiene un dial con las frecuencias, o sea, con los tonos, y otro con intensidades. Entonces, en los casos de disfonías funcionales, no orgánicas, porque no estaríamos en una iatrogenia, se ponía el paciente con auriculares como esto, se le ponía una intensidad X y una frecuencia, y la cuerda, el paciente estaba así, pasivamente, y la cuerda se movía según el impulso nervioso que la sinergia de los nervios cocleares recurrencial, nervio recurrente, hacía que las cuerdas
se activen y se muevan. Bueno, eso se hacía para rehabilitar hipotonías cordales, se usaba en el Hospital Ramos Mejía. La verdad que yo después, está descrito, pero nunca más lo voy a usar, en lo personal, pero está descrito que se usa. Eso sería la faceta positiva del reflejo cócleo-recurrencial. La otra es la que desgraciadamente estamos expuestos, que por ahí no nos damos cuenta y resulta que la cuerda, ya les digo, tienes un tiempo prolongado, una intensidad también importante, si no nos va a afectar, si no estaríamos todos mudos ya, pero con todo el ruido que lo que estamos pasando, pero estamos inmersos en una sociedad muy ruidosa, digamos, y entonces estaríamos todos mal, pero no. Hay sonidos muy persistentes y muy fuertes que sí perjudican la voz. Es eso. A ver si hay otra diapo. Bien, acá esto es muy importante, No fumar, siempre lo sugerimos. Un descanso adecuado. Tenemos que evitar las comidas copiosas y el grito y tensar, lo que dije al principio de porque gritamos, porque nos parece que si apretamos acá el sonido va a salir más fuerte. Todo lo contrario. Ya dijimos, más relajado está esto, mayor posibilidad que la voz resuene en la máscara facial. Facilita la emisión del sonido. ¿Y por qué digo el descanso adecuado? Sabemos que el descanso es bueno para todo, pero cuando nosotros descansamos poco, dormimos poco, hay un descenso del tono cordal, es decir, no hablamos con el tono que fisiológicamente dijimos nos corresponde, sino que hablamos, estamos con predominio más de las funciones neurovegetativas. Entonces, tenemos el tono descendido. Lo mismo que si estamos mucho tiempo despiertos, también empieza el cansancio, empezamos a bajar la voz. O sea, que si tengo que hablar en el piso 5, hablo en el 3. Bueno, eso perjudica a todos, pero para la voz también es muy nocivo. A ver si hay otra más, o ya no me acuerdo. Bien. El abuso vocal, que puede provocar la difonía, puede alterar la intensidad de la voz, la altura tonal y el timbre, que ya lo explicamos, ¿no? Dijimos intensidad, fuerte, débil, altura, frecuencia o tono era agudo, grave, y el timbre era las propiedades individuales de resonancia del sonido. ¿Y por qué dice que se puede alterar? Porque hay muchos cantantes que tienen intensidad muy bien, la altura tonal pueden hacer escalas como quieran, pero el timbre es apagado, es opaco, no es brillante que corre, es una voz chica. ¿Por qué? Porque no tiene adecuadamente preparados o entrenados los resonadores. Entonces, eso también, no digo para el común de la gente que no se dedica al canto, pero para un cantante, tener una voz poco timbrada, con poco color, con poca brillantez, digamos, no es apropiado. O sea, conviene optimizar las cualidades vocales de la persona, del artista, ¿no? Que va a ser. A ver si ahí tenemos otra. Bien, acá, esto es interesante. Cuando hablamos de impostación, decimos, uy, es como un impostor hacer algo que no es lo que corresponde o no es lo adecuado. No, acá en la acepción de la palabra, que nosotros decimos impostar la voz, es lograr el mayor rendimiento con el esfuerzo mínimo. Eso es colocar o impostar la voz, eso es. No es hablar con una voz que no es la mía. No, eso es un error de concepto. No es así. No es así, es esto. Esto es mayor rendimiento sin esfuerzo. O sea, no tengo que esforzar la voz para poder lograr optimizar mis cualidades vocales. Eso es lo que es impostación vocal. Colocación apropiada de la máscara facial. A ver si hay otra. Bien, esto es muy importante también, ¿no es cierto? Si yo hablo, me quedo sin aire, me estropeo la voz. Entonces tomo aire, hablo, tomo aire, hablo, y aparte que no solamente me sirve a mí, me sirve al que me está escuchando. Dijimos, ritmo de la palabra adecuado y articulación más abierta. Me ayuda a hablar y ayuda a que mi interlocutor me escuche.
todos tenemos, o hemos tenido, o sabemos, de personas de edad avanzada con hipoacusias muy importantes, severas, o sea, escuchar mal, ¿no? Y queremos comunicarnos, si tenemos intención comunicativa, lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo hablamos con una persona que tiene disminuida la audición? Con mucho apoyo gestual, con una articulación abierta para que lo que no entre por el órgano auditivo entra por el sensorio visual, y mirándolo a la cara. Lo miramos derecho para evitar la distracción, porque a veces la persona que no escucha bien, como no escucha, ya no escucha, y se distrae y se va, no se concentra. Entonces, con eso ayudamos a que se concentre. Y también hablamos a una velocidad adecuada, lentamente, y ojo, una estrategia también. Cambiamos el orden de las palabras en la oración. O sea, lo cambiamos, no, lo reforzamos cambiándolo. Si yo digo, fui a comprar leche y azúcar al supermercado, digo, bueno, estuve en el supermercado y compré leche y azúcar. O sea, lo que por ahí no se escuchó de ida, se escuchó de vuelta. Es una estrategia de comunicación para hablar con personas con la audición disminuida. Bueno, a ver otra. Es cierto esto. Cuando uno está así como, bueno, sí, la verdad que decís, bueno, no tenés ganas de hablarme, no. Qué falta de entusiasmo, ¿no es cierto? Eso es lo que sucede. Entonces, como dijimos que por la voz también podíamos identificar estados de ánimos y también intenciones y demás, bueno, una voz cansada, con falta de entusiasmo, aparte a veces cuando uno escucha una voz muy difónica, a mí, la persona me da como sensación que está mal, que le duele, que le cuesta, que es un esfuerzo tremendo para hablar. A lo mejor sí es así, a lo mejor no tanto, pero esa es la sensación que se transmite. En cambio, una persona con una voz bien, digamos, normal, fisiológica, que hable con ganas, con entusiasmo, y por supuesto que el resultado de la comunicación del mensaje va a ser mejor. No sé si queda alguna otra. Es cierto esto, ¿eh? Eso nosotros lo podemos ver cuando escuchamos algún programa de radio, que inferimos cómo es la situación del locutor por cómo lo escuchamos hablar, por cómo es su mensaje. Es así. Y a ver, otra más. Esto es muy importante. Hay que ver lo que estamos diciendo. Bueno, gente, ¿alguna otra pregunta? Está todo muy claro, muchas gracias. Bueno, no sé si queremos hacer algo que les proponga alguna actividad para el próximo encuentro. Podríamos hacer eso, ¿no? Perfecto. A ver, podemos tener a mano, el que quiera seguir practicando algo para el próximo encuentro, si quieren tener impreso o a mano de alguna manera el romance de la Luna Luna de Federico García Lorca, y también hay una poesía muy linda que lleva la voz adelante aunque uno no quiera, que se llama Majestad Negra, de Luis Pález Matos. Y hay otra poesía, bueno, no sé cómo se llama, pero es una fábula, bueno, no es muy extensa, se llama El Zagal y las ovejas, que también tiene muchas combinaciones fonéticas de resonancia de máscara. Y también, no sé cómo se llama
Empieza: un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía, soñaba con mis amores. Esa es un romance. Creo que el romance sonámbulo, me parece que se llama. Un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía. Bueno, podemos tener esos textos y podemos trabajar sobre esos textos. Van a ver cómo la voz facilita la emisión y cómo la resonancia de máscara se activa leyendo estos textos. Muy interesante. Así que el que quiera seguir, lo podemos tener a mano y lo vamos a trabajar el próximo encuentro. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, por favor, ¿podrías repetir el segundo y el tercer texto? Sí, el segundo había dicho Majestad Negra, de Luis Pales Matos. Y el otro es una fábula que no entiendo, no sé si tiene nombre, es El zagal y las ovejas. Empieza: apacentando un joven su ganado, ahí tenemos una cantidad de Ns impresionante. Apacentando un joven su ganado, gritó desde la cima de un collado: favor, que viene el lobo, labradores. Estos, abandonando sus labores, acuden prontamente, fíjense cómo lo decimos, y hallan que es una chanza solamente. Vuelve a clamar y temen la desgracia. Segunda vez los burla. Linda gracia. Pero, ¿qué sucedió la vez tercera? Ahí jugamos con los matices tonales. Que vino en realidad la hambrienta fiera. Entonces el zagal se desgañita y por más que patea, llora y grita, no se mueve la gente escarmentada. Me quedo en la N. Y el lobo le devora la manada. Subo la voz, hago el agudo, lo llevo limpiamente. El lobo le devora la manada. Tomo aire y cambio la intención. ¿Cuántas veces resulta de un engaño? Y subo para no bajar el tono. Contra el engañador, el mayor daño. Tengo la ñ, hice todas las voces en un texto corto, con abundancia de fonemas de resonancia nasal. Y los marco, porque los tengo y los marco, los uso. Esa es la intención. Si lo leo todo: apacentando un joven su ganado, gritó desde la cima de un collado: favor, que viene el lobo, labradores. Puedo leer así, pero la intención nuestra no es esa. Estamos habilitando los resonadores. Así que bueno, ¿qué les parece? Si, no sé, ¿hay algo más? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna cosa, Fasano, que quieras acotar, decir, preguntar? Veo muchos agradecimientos en el chat. De mi parte no, soy bastante tímido. Estás difónico, ahí te escucho de difonía. Hay que seguir, Hay un ejemplo. Bueno, la próxima quiero que ya hayas practicado algo. Bien. Así ya a ver cómo te escuchamos. Me memoricé los ejercicios. Bueno, buenísimo. Puedes tener los textos a mano. Bueno, la verdad que muy agradecida por esta concurrencia, por haber participado y por los agradecimientos de ustedes, porque eso nos da, digamos, ganas y fuerzas para seguir investigando en esta hermosa tarea como es la voz, la comunicación, el lenguaje, y la verdad que nos llena de entusiasmo y de alegría, por supuesto, por la tarea. Así que nos estaríamos viendo la próxima, entonces. Muy bien, los agradecemos somos nosotros, y será hasta el próximo lunes, no el siguiente. El 23, sí. Exacto. Exactamente. Y aprovecho para recordarles que, para hacer un repaso, que tenemos tanto tiempo en el medio, la grabación del encuentro va a estar en el canal de YouTube de Instituto de Estudios Judiciales. Perfecto. Acá veo una contribución excelente de Nilda Peralta. El romance que le dije es Romance del enamorado y la muerte. Ese es Un sueño soñado anoche. Excelente. Buenísimo. Bueno, gracias por todo y que pasen bien. Nos estamos encontrando, Dios mediante, el 23. En la misma. Muchísimas
Gracias, es muy Gracias. amable. Nos vemos. Gracias, gente. Chau, chau.